buenas, nuevo episodio de Marketing para Marcas Personales. Aquí Javier y estoy obviamente con Carla. Hola, buenas, buenos días, buenas tardes. Y en este episodio vamos a hablar sobre la estrategia 80-20 para el negocio, ¿vale? La regla 80-20 que se llama ley de Pareto, principio de Pareto o ley de los pocos vitales. Y Carla va a dar una definición tecniquísima que casi se ha memorizado para explicar un poquito en qué se trata el concepto. Para partir un poco de una base un poco científica, digamos, lo que vamos a hacer, lo primero de todo es leerlo a nivel técnico, tal cual está, y luego vamos a intentar llevárnoslo un poco a nuestro terreno y al mundo de los negocios. Allá va. Ley de Pareto. Es el fenómeno estadístico por el que cualquier población que contribuye a un efecto común es una proporción pequeña a la que contribuye la mayor parte del efecto. Vale, en términos un poco más coloquiales, más de los nuestros, lo que quiere decir esto es que el 80% de las consecuencias, de los resultados que tenemos, vienen directamente derivados de un 20% de las causas, de lo que hacemos. Así que vamos a intentar llevarlo un poco al mundo de los negocios, ¿no, Javier? Al día a día. ¿Por dónde empezamos? ¿De qué nos sirve esta ley de Pareto? Pues es básicamente para optimizar el tiempo y para hacer las tareas que realmente importan. Aquí yo lo dividiría en dos partes, en la ley en sí y después en evaluar las tareas en sí. Vale. Por la ley en sí nos toca hacer una tarea previa de análisis, es decir, de analizar, yo me iría a la parte final, es decir, a la parte de los resultados y ver, vale, estos son mis resultados, esto es el dinero que gano, estos son los clientes que tengo, estos son el trabajo y los resultados que le doy a los clientes, y ahí es donde después tenemos que analizar cuáles son las tareas, es decir, si tuviese que quitar ese 80% de cosas que he hecho, ¿qué 20% me quedo con el que haya tenido ese 80% de resultados? Y lo normal es que ocurra, es decir, para hacer cualquier cosa, probablemente hagamos 1.000.000 de tareas, pero después realmente las relevantes son muy poquitas. Y hay muchas que son pues, pequeños detalles, que son meras anotaciones ligeritas, que yo qué sé, podemos poner un ejemplo más coloquial para que se entienda bien, pero abrimos un restaurante, por ejemplo, y podemos ver, vale, ¿cuáles son las piezas que tiene un restaurante? Pues si tuvimos que hacerlo sin irnos muy al detalle, pero a grosso modo sería, lo importante del restaurante es la comida, ¿vale? Entonces, si soy un cocinero y me monto un restaurante, en lo que me tengo que centrar es que en la comida esté espectacular. ¿Es importante para un restaurante que las mesas, que la decoración esté perfecta, que la iluminación del restaurante esté colocada de forma adecuada? Sí. ¿Es tan relevante como que la comida esté buena y esté bien hecha? Pues por mi parte no, porque puedes tener todo estupendamente, puedes tener la mejor iluminación, las mejores mesas, la mejor decoración, la mejor música de fondo, lo que sea, que si la comida es mala, lo siento, pero todo no va a funcionar bien. Entonces, en lo que me centraría yo como chef sería en hacer la mejor comida posible, pues en lugar de hacer mi jornada de 8 horas, 3 horas de comida y 5 horas de un montón de otros detalles, hago las 8 horas de comida y lo demás que no me va a dar tan buen resultado y no es como mi tarea principal, pum, lo delego a otra persona. Más o menos por ahí se queda más claro el concepto. Sí, yo creo que sí, consiste un poco en trabajar en ese 20%, ¿no? Cuando trabajamos en ese 20% de tareas que son clave, pues nos sentimos mucho más cómodos, estamos más a gusto, estamos haciendo como el trabajo que realmente nos corresponde, ¿no? En lo que somos expertos o a lo que nos dedicamos. Y cuando nos vamos de ese 20%, intentamos llegar a ese 30, ese 40, completar ese 80% que queda por ahí suelto, es cuando empezamos a divagar, nos metemos en cosas que no nos corresponden, en cosas que o no sabemos hacer o no se nos dan tan bien, cosas que en definitiva se podrían delegar y podrían hacer otras personas que se les dé mejor, lo hagan más rápido, más bien, más bonito y más barato. Entonces, yo creo que la ley de Pareto a nivel de negocio nos da un poco una guía para decir, vale, estás trabajando en ese 20% que te genera el 80%, o estás disperso en otras cosas, estás intentando abarcar demasiado, estás haciendo cosas que no tocan, porque creo que en el día a día, en los negocios, en el trabajo, en cualquier parte, hay como tareas importantes y luego tareas infinitas que no terminan nunca. Entonces, si tú haces las importantes, digamos que las importantes y urgentes empiezan y acaban, tienen un fin. Pero luego hay otra, como un embrollo de cosas, de mini tareitas, de mini faenitas, que empiezas y no terminas, o sea, no sales de ahí. Si, por ejemplo, en el caso del restaurante empezamos a decorar y somos cocineros, es que no acabamos, o sea, es que podemos empezar por los pomos de las puertas y acabar por ponerle florecitas al mantel. O sea, es como un sinfín de tareas que no son ese 20% y no van a llevarnos a generar ese 80% de los resultados. Entonces es importante, yo creo que eso, que pensemos en, vale, estoy trabajando el 20%, perfecto, ¿no? Pues a cambiarlo. Sí,
Y normalmente es que incluso esas tareas ni siquiera te gustan o ni siquiera son a lo que te Claro. dedicas. Por eso Cuando- justamente no eso, generan sí. el 80% de los resultados, porque no eres experto en eso, ¿no? Exacto. Y pues lo de siempre, que al final tienes que tardar tiempo en aprender sobre decoración, sobre unir colores, sobre tal, sobre cual, cuando no es lo tuyo y cuando puedes coger a una persona que sí que se dedica a eso y en muchísimo menos tiempo y en muchísimo, probablemente hasta incluso menos dinero, porque ya sepan ciertos trucos, ciertas formas, ciertos tal, consigues tener ese trabajo bien hecho y sin tú estar pendiente o preocupado por eso. Aquí para mí el dilema que puede surgir a veces es cuando algo sí que te gusta, pero no da ese buen resultado. Y no sé tu opinión, yo tengo una opinión bastante firme sobre eso, pero no sé tu opinión sobre las cosas que no aportan mucho para tu negocio, pero sí que disfrutas haciéndolas. Entonces, a veces se crea esa pequeña confrontación entre ambas. A ver, yo aquí tiraría por ser un poco más estratégico y decir, vale, me gusta, disfruto haciéndolo, pero hay gente que lo hace mejor. Yo ahora mismo estoy pensando en el negocio, estoy pensando en que esto funcione y hay tareas a las que sí que me puedo dedicar y sí que van a dar resultados, pues me aparto de las que no aporto tanto. O sea, es mi opinión, igual es un poco, no Sí, sé. yo soy bastante pragmático ahí también y es, oye, tenemos un negocio, Claro, si tenemos un hobby también que forma parte de nuestro negocio, es decir, si la decoración es nuestro hobby, genial, pues en tus horas libres dedícate a esa parte. Pero en la parte de tu negocio, que tienes un negocio y va en serio, pues toca buscar a alguien que sí que se encargue de hacer esas cosas. Y porque si no, no tiene sentido, porque tienes que estar centrado al final, si tenemos que currar y vamos a dedicarle X horas a nuestro negocio, mejor hacerlo en lo que más haga progresar hacia adelante y mejor funcione. Si ves justo que ese 20% que da los mejores resultados son cosas que odias, pues lo mejor es que no estamos en el negocio adecuado. Es decir, si te montas un restaurante, eres claro. cocinero y odias cocinar, a lo mejor no es el negocio adecuado. Si prefieres decorar, pues entonces móntate un estudio de interiorismo o lo que sea. Y aquí estaba pensando en cómo funciona también un poquito en los negocios, igual con los clientes. El hecho de que hay un 80% de la facturación que probablemente nos las den un 20% de clientes y después un 20% de facturación que nos la da otro 80% de clientes. Y ahí es lo mismo. El hecho de esos clientes más grandes se supone deberían ser los más importantes. Por lo tanto, deberían ser los que más mimo y más atención propia recibiesen. Y luego ese 80% de clientes que solo te aportan un 20% de esa facturación, pues lo mismo, probablemente puedas delegar, si no todo, gran parte de ese trabajo en otras personas. Con los alumnos del máster lo hacemos continuamente. Siempre decimos que el objetivo son los 10.000 euros mensuales. Entonces siempre les digo, vale, trabajamos 8 horas al día, 20 días a la semana, por esos 10.000 euros. Si hacemos un cálculo rápido, cada día sale a 500 euros. Por lo tanto, hay que entender, oye, mi día a partir de ahora vale 500 euros y cuando de repente haya un cliente que te pide, oye, por favor, ¿me puedes hacer hoy de forma especial tal diseño de tal cosa? Y tú no eres diseñador ni te dedicas a eso y ese cliente te está pagando 100 euros al mes y tienes que dedicarle un día entero a hacerlo, pues a lo mejor has hecho un trabajo de 20 euros que a ti te ha costado 500. Igual que si hacemos tareas de casa o lo que sea. Entonces, perfectamente, cuando tienes esa mentalidad de decir, oye, mi día vale 500 euros, si me tengo que pasar un día entero haciendo una tarea y me van a pagar por ella 50, 100 euros, puedo encontrar a alguien que la vaya a hacer por menos dinero de lo que me cuesta a mí. Y normalmente, en la gran mayoría de los casos, la respuesta es que sí. Y entonces, cuando nos toca, pues delegar todas esas tareas en otra persona que probablemente se dedica a eso, que probablemente disfrute haciéndolo y que probablemente sea más económico que en tu caso. Sí, no, yo creo que para todo esto lo que hace falta es información. Ser analítico dentro de tu negocio, ser objetivo también y realista y fijarte en lo que pasa dentro del negocio, en el día a día de, vale, esto ya no es solo si me gusta hacerlo o no, que eso tampoco hace falta un análisis increíble, pero sí decir, vale, esta tarea se me da bien, esta persona que tengo contratada se le da bien esta tarea, sí, no, recabar información y con eso luego decidir. Entonces, como tip final, ¿cuál es el primer paso que darías a una persona que quisiese pues, descubrir ese 20% que es el que mayor resultados le da? Que se fije en su negocio, que se pare un día, revise todos los procesos, todas las tareas, todos los pasos que tiene cada cosa y que intente sacar la máxima información posible de cómo se hace, de cómo no se hace, cuánto tiempo lleva, qué resultados directos genera, que haga un poco un paseo, ¿no?, por dentro de su negocio y se fije en lo que ocurre. Claro, porque estaba pensando que en Instagram ocurre exactamente igual, que a veces hacemos muchas tareas en Instagram, pasamos muchas horas haciendo cosas que realmente no nos aportan tanto y probablemente en ese 20% de las horas es donde hagamos todo lo que sí que da el mayor número de resultados. Entonces, tener ojo ahí, echarle un vistazo
y tener esa mente analítica para descubrirlo. Pues muchas gracias, Carla, por toda esa sabiduría que nos aportas en cada episodio. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.